¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Como siempre, un gusto compartir en la mesa primero con mis compañeros y amigos Pedro Tonantzin. Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, y a la hora que nos vean. Claro. Óscar Guadarrama. Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias, su servidor Héctor Raúl González. Es un gusto, un privilegio el que haya aceptado la invitación a esta mesa con los corresponsales, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, del Sol Azteca, nuestro amigo Matías Quirós. Presidente, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Héctor, Pedro, un placer, Óscar, estar con ustedes y el honor es mío, de veras, mil gracias, se los agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias. Y yo quisiera, Pedro, Óscar, iniciar por un agradecimiento sincero, real, por aceptar esta invitación, por la confianza, porque hemos estado, digamos, como periodistas cubriendo lo que fue el gobierno anterior, un periodismo pues como el que nos gusta hacer, crítico, objetivo, serio, y digamos que a pesar de en el plano laboral y en el plano de la cobertura, que nosotros siempre hemos dicho, ahí se queda, el plano personal me parece que es otro, haya aceptado esta invitación por la confianza, muchas gracias. No, al contrario, yo quiero decirles a los tres que reconozco su valía periodística y respeto mucho esa gran responsabilidad, pero lo que más respeto de ustedes tres es ese sentido crítico, ese sentido agudo, porque cuando tú eres depositario de la confianza ciudadana para dirigir los destinos de un municipio, de un estado, de un país, debes tener esa capacidad de apertura. Yo siempre lo he dicho que en ese recorrido que ustedes hacen, en ese contacto cotidiano con la gente, en esos detalles donde observan ustedes la crisis, los servidores públicos estamos obligados a verlos no como una crítica, sino como una oportunidad para corregir. En la medida que corregimos, eso nos hace más humanos y nos obliga, y que estoy convencido que ayuda a generar mejores gobiernos. Muchas gracias. No, al contrario. Yo diría, para ya entrar en el tema, porque además es muy importante que hoy tengamos al PRD. Aquí hace unos días decíamos, así es, ¿dónde está ese PRD? Porque yo creo mucho, tengo muchos amigos perredistas, eso lo debo reconocer, amigos muy entrañables del PRD, sí, que los conocí en esta época de lucha siendo oposición. Y me parece, y decía yo, no creo que haya partido que sepa más de oposición en este momento que el PRD, pero no lo vemos. No lo estamos viendo, y me parece preocupante ante un gobierno que nos está dejando mucho que desear, está fallando en lo más sensible, que es en la materia de seguridad, y por supuesto se está refugiando también en esta expresión cotidiana que vemos desde hace un año. Nos dejaron mal el Estado. El Estado estaba de cabeza. El Estado que nos dejó Graco Ramírez es un Estado fallido, en declive, en crisis, en quiebra, un dicho. A un año, ¿qué tiene que responder el PRD a esta situación? Creo que la pregunta que acabas de poner sobre la mesa tiene varias aristas. En primer lugar, creo que los tiempos políticos han cambiado. Efectivamente, ese PRD de hace 30 años, un PRD de movimientos campesinos, un PRD de movimientos sindicales, un PRD cerca de movimientos ferroviarios, un PRD que surgía de el totalitarismo que en su momento el PRI tenía en el país. Ese momento del país a este otro momento ha cambiado. La elección que vivimos en el 2018, con la llegada de un nuevo partido político que forma parte de un proceso de transición, no de consolidación de la democracia, sino de transición. Tuvimos gobiernos priistas, luego vino el gobierno panista, luego volvió el gobierno priista, y hoy por primera vez llega un presidente emanado de un partido de izquierda, rodeado de actores de un partido de izquierda, pero con un amplio abanico de un mosaico de actores totalmente diferentes, totalmente distintos a esa lucha histórica que tú acabas de mencionar de la izquierda. El pasado proceso fue una gran sacudida para todos los partidos políticos, un hartazgo social
que se manifestó en una votación diferenciada hacia una institución política y vació prácticamente a las otras instituciones políticas. Ujú. Hoy el momento que estamos viviendo de este PRD después de las elecciones, comparado con el PRD de hace 30 años, te puedo decir que en una introspección del partido en su política nacional y en su política estatal, estamos convencidos que hoy la política ya no es de masas, la política ya no es de grandes militantes y grandes afiliados. Hoy la política es de causas, causas como la salud, causas como la educación, Sí, causas como el medio ambiente. Los jóvenes, ustedes, ya no ven esos grandes movimientos sindicalistas. Hoy la gente se ubica más en causas. Y esa es parte de este proceso de transición que al PRD le ha costado trabajo también superar, porque se identificó más como un partido de causas. Y en el camino nos fuimos perdiendo en la vorágine interna. Y llegamos a tomar decisiones. Hoy me preguntaban por la mañana cuáles habían sido los grandes errores del partido político que nos llevaron a esta debacle histórica. Yo les he dicho que son dos. La primera, el habernos desdibujado ideológicamente de ser un partido de izquierda, aliándonos con un partido de derecha, en donde el militante de la izquierda nunca se sintió identificado con un candidato de derecha, y que el militante de la izquierda, cuando no encontró un candidato en el PRD, volteó de manera natural al apéndice que el PRD formó en la figura de Andrés Manuel, y hoy es Morena. A lo mejor en Europa, la alianza izquierda-derecha da resultados y genera acuerdos necesarios que dan estabilidad política. Pero nos queda claro que en México eso fue un gran error. Ese es el primer gran error. Y el segundo gran error es precisamente que el partido abandonó su vocación democrática. Dejamos de salir a la calle, dejamos de hacer elecciones internas, dejamos de definir candidatos mediante elecciones abiertas y nos centramos en acuerdos políticos que nos llevaron a la endofagia. Empezamos a canibalizarnos nosotros, distribuirnos los restos del partido y alejarnos de la sociedad. Creo que esos son los dos. Burocratizarse también. Y burocratizarse porque muchos de esos compañeros que generaron esa endofagia, pues empezaron a volver burócratas del partido, ¿no? Y a aislarse de la sociedad. Entonces creo que son los dos grandes errores. El partido político sobrevivió al pasado proceso del 2018, que debo decirles fue brutal. Fue brutal en el caso de Morelos, Oscar, porque por un lado tuvimos el embate del partido en el poder, hoy Morena, vaciando a la militancia del PRD. Por el otro lado, tuve el embate de una figura como el señor Bejarano, que regresa a Morelos y que empieza a vaciar también el PRD. Por otro lado, tuve el embate de compañeros que fueron distinguidos militantes de este partido político, que en la derrota, lo primero que hicieron fue abandonar a la institución. Y se fueron a formar nuevas instituciones políticas y regresaron a vaciar al PRD. Y por si eso no fuera suficiente, bien lo decías, hace unos minutos lo mencionaban, el embate del gobierno del Estado, diciendo todo lo que hicieron está mal, una bola de corruptos, una bola de pendencieros, todo lo dejaron de cabeza, y evidentemente desde el poder económico que significa ser gobierno, pues estarle poniendo limón a la herida, y estos 4 frentes, pues se imaginarán hace 2 años lo difícil que fue soportar. Hoy, ¿a dónde está el partido? Estamos precisamente en este proceso de reorganización. ¿Y eso les ha impedido, presidente? Se entendería que sí, pero se lo pregunto. Porque lo que hemos dicho en esta mesa muchas veces, al decir la falta de oposición, y que Pedro explicaba que el PRD pues es, digamos, líder en los temas de oponerse, de hacer lucha, de hacer frente, de tomar las calles, de salir, de hacer frente social a las malas decisiones, no se ha visto en Morelos. Alguien decía aquí que el PAN pues se entendería sus motivos, ¿no? El PRI intentó organizar hace unos meses una marcha contra Cuauhtémoc Blanco donde participaron 40, 50 personas.
pero al PRD, les pregunta, no lo hemos visto. ¿Es producto de esta situación? ¿Siguen en el autoanálisis, ocupando la analogía que ponías unos minutos, siguen sanando la herida? ¿O ya, más de un año después, es Siguen momento llorándole a la derrota? de ¿no? que el También hay que PRD, decirlo, de no, que- no, de no que el no fue un PRD, proceso nada fácil y nada Nada. fácil para los militantes que pues tuvieron que tragar quienes se quedaron, ¿no? Claro. mucha soberbia. Yo creo que muchos de estos buenos amigos que conocí en un momento, de repente los desconocí. Y hay que decirlo. Ahora, yo insistiría en preguntar y en hacer esta especie de reclamo. Me parece que en algún momento los partidos políticos dejan en la orfandad a su militancia y a quienes votaron por ellos, porque si bien es cierto, tuvieron una gran mayoría, un amplio voto, hubo gente que no votó por ello, no votó por esta opción De llamada la Andrés Manuel, coalición. Juntos haremos el cambio, La historia. la historia, y al final de cuentas ahí hay un voto, sea uno o dos, que dijo no a esa opción y que hoy tiene la razón. O sea, yo veo a mucha gente decepcionada y por eso es mi pregunta. O sea, y a un año, ¿qué han concluido y qué van a hacer respecto a esta oposición y a estos dos, tres, los votos que sean, salir y hacer la voz de esta gente que en algún momento dijo esta opción no era la viable, ¿no? ¿Y qué aprendieron, no, de esta sacudida? De hace Sí, unos años? te comparto. Mira, en Morelos logramos como instituto político obtener cerca de 120,000 votos Ujú. en el pasado candidato a gobernador. Ujú. Impulsamos fuertemente al Partido Socialdemócrata, que fue en alianza con nosotros, Ujú. los cuales anduvieron alrededor de 25 o 30,000 votos más. En números redondos, anduvimos entre 140 y 150,000 votos. Ujú. Dicen que la victoria tiene muchas mamás, pero en la derrota es huérfana. Y sí, efectivamente, debo de decirlo con mucha claridad, Pedro, y lo digo frente a la Cámara, hoy el partido tiene que ofrecer una disculpa a los ciudadanos. Y una disculpa muy sentida por esa soberbia, por esa falta de sensibilidad, por esa burocratización que tú lo has dicho Ujú. y que nos alejó de los verdaderos liderazgos sociales. Han sido para mí 2 años al frente de la institución de recibir reclamos en diferentes tonos, Pedro, por ese abandono que el partido político tuvo hacia su militancia, hacia su verdadera militancia. Porque cuando estuvimos en el poder, Ujú. llegaron muchísimos actores sin ser militantes de la izquierda, el partido los acogió, los liderazgos los acogieron, y cuando vino la derrota, brotó su sentido natural y abandonaron al partido. Y el verdadero militante es el que se encuentra en cada uno de los municipios de nuestra entidad, y eso es lo que he estado recorriendo durante los últimos 2 años de mi vida, en donde recibí un partido en la En la peor lona. derrota de En la la lona. historia del PRD Morelos, pero además lo recibí con la deuda más grande de la institución política en los últimos años. Y estos 2 años, Héctor, han significado y han sido la oportunidad para regresar con la gente, ofrecer la disculpa, recibir el reclamo, reorganizar, diría yo, a la tropa, a los amigos, a la gente, comprometerme con ellos y sanar las finanzas del partido político. Eso es lo que he estado haciendo estos 2 años. Desde luego que hay otros temas y otros frentes que hay que atender, como bien lo decía nuestro compañero Pedro y lo comentábamos, hay que salir, hay que manifestarse, pero si el partido no está organizado en su interior, si el partido no tiene claro con qué personas o cuántas personas contamos y no somos capaces de organizarnos, de arroparnos, cualquier lucha que hagamos hacia afuera corre el riesgo de convertirse en una causa perdida, como sucedió con el revolucionario institucional, Ujú. que convocó a una lucha, a una manifestación, con justa razón, Así es. pero vacía de sociedad, vacía de respuesta social, y evidentemente no hubo éxito en ella. Hoy el partido se encuentra en este proceso, ya no de llorar, sí hubo un momento de llorar, pero Claro. te lo reconozco, de decir, De frustración, ¿no? ¿qué hago acá? De Claro. momento volteé y estaba yo en la más completa de las soledades, Claro. pero estoy convencido de que este partido tiene historia, tiene tradición, hay una lucha que ni Morena tiene,
Ujú. Claro que sí. Y esta historia es lo que nos debe de hacer sentir orgullosos para seguir adelante. ¿En dónde estamos? Hoy, reorganizando a nuestra institución en el contexto nacional, en lo local y en lo municipal, preparándonos para las elecciones internas que estarán por llevarse a cabo en la primera quincena del mes de junio para elegir al nuevo dirigente nacional, al nuevo dirigente estatal y a los dirigentes municipales, inmersos en dos características muy importantes en la organización del partido. Uno, existe una fuerte tendencia en la dirección nacional de un relevo generacional. Ok. Y dos, identificar lo que hace un rato mencionabas, Pedro, qué tipo de partido ¿Quieren ser? necesita este México moderno. Porque el partido de masas de hace 30 años ya no es lo que los jóvenes hoy están viendo en el contexto actual. Ya no es funcional. Ya no es funcional. El debate entre socialismo, comunismo y Ujú. capitalismo ha sido rebasado. Claro. Y hoy los jóvenes tienen una cosmovisión totalmente distinta. En esa Muy dinámica, práctica. el debate interno de la institución es qué tipo de partido necesitamos y además, se los decía, esa puja interna de muchos jóvenes de todo el país que dicen, a ver, los que estuvieron, qué bueno, dieron pauta, nos Gracias. llevaron a este momento, pero hoy hay una nueva generación que quiere construir una institución distinta. Y estamos en ese proceso interno de organización que una vez que lo superemos, yo espero ya a mediados de este año, estemos entrando y desafortunadamente, pues muy de la mano ya de los procesos electorales que Ujú. arrancan en septiembre, pero ya entrando a una dinámica diferente, pero ya con un partido organizado, Estructurado. estructurado y que sea capaz de recoger los pensamientos desde Huitzilac hasta Macusac, desde Xochitl. Temuac hasta Coatlán del Río. Todos para poder corresponder a la confianza ciudadana. Doctor, algo que yo quería preguntar desde hace tiempo y que creo que es la oportunidad indicada, ahorita que ofrecía estas disculpas como partido político, como institución, porque lo encabeza en el estado de Morelos, aquí lo hemos dicho, actores políticos lo han dicho, si bien al final Graco Ramírez, eh, gobernador de este estado, del PRD, digamos, emanado del PRD, y son dos preguntas. Uno, ¿decidió en algún momento que su hijo, Rodrigo Galloso, sería la figura idónea para encabezar la candidatura, para relevarlo en el cargo? Se le pregunto, ¿fue un error? Es una pregunta. Y la segunda es, estas disculpas pasan porque, por el tema de que, en parte, si no es que en mucho, que Cuauhtémoc Blanco Bravo, esta persona sin experiencia en la administración pública, que hoy estamos padeciendo las consecuencias de este voto, esta ola de la coalición Juntos Haremos Historia, que lo colocó finalmente al frente del gobierno de Morelos, es también consecuencia y responsabilidad de acciones de gobierno como gobierno y también de acciones al interior del PRD para la designación de los candidatos. ¿Se asume esa responsabilidad también? Sí, no, indiscutiblemente no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo, Héctor. Eh, Fueron dos errores muy graves los que cometimos en el pasado proceso electoral. El primero fue la alianza con Acción Nacional, donde el PRD se dio todo a cambio de nada, donde el partido se desdibujó ideológicamente y nos llevó a un fracaso ideológico y de aceptación con respecto a la sociedad. Y el segundo elemento, indiscutiblemente, el partido político siempre, un partido de izquierda, lucha contra aquellos cacicazgos, monarquías o herencias de poder político. En Morelos se tomó una decisión totalmente equivocada, lo he dicho en diferentes espacios, tenemos que ser autocríticos para entender lo que sucedió. Creo que tuvimos un muy buen candidato en la figura del señor Galloso, pero había una línea de continuidad consanguínea y parentesco con el gobernador saliente y creo que eso también indiscutiblemente la sociedad lo castigó. No podemos decir que no sucedió, me lo han dicho infinidad de compañeros a lo largo del territorio estatal, militantes y no militantes del PRD, me lo han señalado, reconociéndole a Graco sus aciertos y también entendiendo sus errores como ser humano, pero ese reclamo hacia el partido político ha existido y tenemos que aprender de ello, indiscutiblemente. Antes del corte,
una pregunta para Yo que solamente quede en el aire y ahorita para que revisando. la sociedad pudiese entender esto, y me parece que sería justo decirlo, en beneficio Defensa. en defensa de Galloso, pero me parece que no estamos planteando, o por lo menos en mi caso, no estamos planteando si estuviera preparado o no para el cargo, o preparado o no para competir por la gubernatura. El problema es que Rodrigo no estaba justificada su trabajo político en la sociedad. Y a eso me refiero para tomar un ejemplo de los que ya hemos visto. Por ejemplo, tenemos a un Lázaro Cárdenas, abuelo, y a un hijo Cuauhtémoc Cárdenas, que ya tenía justificada su presencia política nacional cuando él decide ser candidato y tiene un gran arrastre popular. Pero no así en algunos otros casos donde han tratado de tomar parte de esa herencia política y evidentemente pues se genera un fracaso. Yo creo que esa parte le faltó a Rodrigo Galloso, entender que no era su momento y entender que requería más trabajo, más posicionamiento, no solamente dentro de su partido, sino también en la sociedad. Y eso, indiscutiblemente, pues no. Tuvo consecuencias. Tuvo unas consecuencias terribles. Hay algo que a mí no me parece de la política, es que esta herencia, por lo menos en algunos grupos políticos, o este ánimo de querer meter, pues heredar prácticamente, pero indiscutiblemente la gente tomó ahí una decisión y eso, bien o mal, también fue algo, como decías, que le llevó un voto que incluso interno del PRD a Cuauhtémoc Blanco y a las filas de Andrés Manuel López Obrador. Antes del corte, yo sé que aquí lo hemos dicho, viniendo de ser gobierno puede ser difícil, pero no lo está planteando usted, se lo estamos preguntando. Yo quiero insistir en la pregunta y que regresemos con la respuesta. Como administradores públicos, con la experiencia de legislador, de secretario de gobierno, yo sé que puede ser complicado hacer señalamientos a quien les sigue en el cargo, pero ¿qué han visto de los errores? ¿Cómo califican? ¿Cómo evalúan? ¿Qué le ha faltado desde el punto de vista de un morelense al gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Aquí hemos escuchado asuntos que van desde el traer a personas que no son de Morelos a tomar decisiones importantes, como en el tema de seguridad, como en el propio tema de la política interna. Óscar ha colocado muchas veces sobre la mesa el tema de la división que existe al interior de un ejecutivo, que no se le ve un mando o una línea concreta, un rumbo. Yo quisiera saber, si nos permiten, regresando al corte, desde el punto de vista del PRD, del exsecretario de gobierno Matías Quirós, ¿qué le ha fallado al gobierno de este momento? Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Se quedó en el aire la pregunta, concretamente es, desde el punto de vista del PRD, ¿qué ha hecho mal y quizá qué ha hecho bien el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Yo lo resumiría, mi querido Héctor, en una sola respuesta. Falta de liderazgo. Tenemos gobernador, pero no tenemos un líder político. Okay. Y la ausencia de un liderazgo que no se prepara, que no se cultiva, que piensa que, como lo vimos ayer en Tetelcingo, que cantar es lo que debe hacer un gobernador. Sí, lo vimos. Me parece que es de lo más absurdo y tonto que se perciba un gobernador en ese sentido. Esa ausencia de liderazgo se traduce también en una ausencia, no solamente en la manera de organizar al Poder Ejecutivo, sino en su relación con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Uh-huh. Hace un rato decía Pedro, el tema más sentido en Morelos es la seguridad. ¿Y cómo resolver la seguridad si no hay una estrategia? Si el Ejecutivo se está peleando con el Legislativo, si el Ejecutivo está disputándose territorio con el Poder Judicial. Y permítame que lo interrumpa, doctor, pero también el Ejecutivo se está peleando con el mismo Ejecutivo. Y además, la ausencia de liderazgo provoca dentro un canibalismo interno, uh-huh, en donde tenemos perfectamente identificados algo que ustedes conocen. A los dos actores. A los dos actores, por un lado, al equipo de Hugo Eric, el delegado, con Ulises, y por otro lado, pues a actores como el señor José Manuel Sanz y el secretario de Finanzas, ¿no? Entonces, más de la mitad del gabinete. Entonces, hay una lucha interna brutal,
un gobernador que no es gobernador y un pleito con los otros poderes que se traduce también en problemas de seguridad, porque entonces al haber ausencia de liderazgo en el Ejecutivo, pues entonces no hay una estrategia en materia de seguridad, no hay un camino que debemos de recorrer todos y a donde nos convoquen para decir qué debemos de hacer, no existe un manejo eficiente de los centros de readaptación social que son tan sensibles para Morelos. No perdamos de vista que Morelos se ha caracterizado en las últimas décadas por ser asiento de grupos delictivos muy importantes. Y esos grupos delictivos se encuentran en Atlacholoaya. ¿Y qué vimos en Atlacholoaya hace unos días? Una masacre. Y lo dijimos, que no vimos en el sexenio de Yegraco, ni de Marco Adame, ni de Sergio Estrada. No Eso, hayamos tenido este nivel de violencia eso te al interior del habla penal. de la desorganización que existe. Y si en eso estamos inmersos, todavía la fiscalía la traen a pan y agua. Y Porque además, la vinculan con el gobierno anterior. y porque la vinculan con el gobierno anterior, pero además llega a los puntos nodales de toma de decisión personalidades que no conocen Morelos, su geopolítica, su sociedad, su problemática, y son los tomadores de decisiones, pues entonces se complica. Les voy a compartir algo que yo viví cuando terminamos el gobierno. A ustedes les consta, durante 6 años invertimos en el capital humano, preparando a oficiales para que asumieran mandos, oficiales que se mandaron a Colombia, oficiales que se mandaron a Francia, oficiales que vinieron de España a capacitarlos, vinieron gente de Israel. Que no eran del PRD, para empezar. Que no eran del PRD, eran oficiales de Claro. carrera. Y preparamos un recurso humano para ir profesionalizando el servicio público. Cuando llega el actual gobierno, lo primero que hizo, somos todos mexicanos, y así hayas nacido en Chihuahua, en Veracruz, sigue siendo mexicano, pero llegó un grupo de liderazgos, de tomadores de decisiones ajenos a Morelos, de Veracruz, que tomaron a este capital humano y lo hicieron a un lado. Y te voy a decir lo que hubo compañeros de seguridad pública que me consta su esfuerzo, me consta su esfuerzo. Me dijeron, doctor, a nosotros nos ven como los enemigos, a nosotros nos ven como los corruptos. Pues mejor me voy de Morelos. Con lo que ustedes me enseñaron, me voy a otro estado donde sí me valoren y me paguen un mejor salario y además no me estén señalando con el dedo. Y se fueron. Y se fueron. Entonces, se vaciaron también mucho de ese recurso humano se vació. Y entonces se desdibujó completamente el tema de seguridad. Yo les recuerdo, cuando el gobierno del sexenio anterior llegó, no había un C5. Hoy este gobierno tiene un C5. Lo ocupa. Pues lo tiene, que ojalá y lo ocupe. Tiene cuarteles. Hace 6, 7 años no había cuarteles. Ojalá y los ocupen. Tiene una academia que se dejó certificada con estándares de seguridad para verdaderamente capacitar correctamente a los elementos y que los elementos correspondieran en su preparación, en su conocimiento jurídico, pero también su conocimiento táctico. No sé qué esté pasando hoy, pero no la vi. Oye, ellos tienen una base donde están los arcos. Ustedes visiten, vean a Cuautla, vayan a la zona sur, vean la entrada de la capital y están los arcos. Y no sé qué esté pasando. Lo que les puedo decir es que hace un año yo me reúno con el Colegio de Médicos, la Asociación de Hospitales en el Estado, y me dicen los compañeros médicos, es que fuimos a ver al responsable de la seguridad pública y le pedimos que nos diera un botón de pánico, y nos dijo, no, pues no funcionan las cámaras, no hay para apagar los satélites. No sé qué esté pasando. Y una situación que está, usted entenderá cuando le digo, a punto de aparecer este Morelos Bronco. Ayer hace unos días decíamos, venía de camino para acá, para el estudio, y asaltaron una conocida tienda. Un extra. Hace unos momentos, a las 5 de la tarde, pasando por galerías, acaban de asesinar a un señor. Digo, yo todavía vi a una persona que iba llorando en la calle y te enteras, me parece a mí, está una situación de descontrol por la seguridad que está a punto de llegar
a quienes conocemos en este estado un punto muy peligroso, que es que la gente tome pues en sus Justicia manos. por sus propias manos. Pero no es solamente seguridad, Pedro. Me decías que vemos. Yo veo un gobierno, Héctor, que está caminando por inercia. No veo estrategia. ¿Conocen ustedes alguna propuesta en materia de educación? No. ¿Conocen alguna Ni en propuesta la campaña hubo propuesta. en materia No, no de necesario, desarrollo en vialidades? ¿Alguna propuesta en materia de crecimiento económico? ¿Existe alguna estrategia, alguna propuesta en materia de salud? No, tenemos un gobierno, y digo con mucho respeto para todos los miembros del gabinete Las cosas como son. y para la investidura que significa el gobernador del estado, van gobernando Al día. por inercia, al día. Hay que administrar 10 pesos, pues hay que gastarnos 10 pesos. ¿Cómo? Pues, a ver, te doy lo que es de educación, te doy lo de salud y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Entonces, esa ausencia de liderazgo, De proyecto. de conocimiento, pues hoy la estamos viviendo. Hoy veía hace unos minutos en Guanajuato una empresa europea viene, se instala para generar N número de empleos y venir a desarrollar autopartes en este estado más complicado en materia de seguridad que Morelos. ¿Sí? Y lo están viendo como... Y están llegando inversiones. ¿Y en Morelos qué está pasando? La ausencia de liderazgo. Yo no veo al gobernador de la entidad yendo a hablar a una embajada. Yendo a hablar digo, con es otro, que- es que yendo a hay hablar con otro- otro Es que hay una mandatario, ausencia, para empezar, una No ausencia. lo Además vemos haciendo es- nada. Sí, no. hablando con un presidente de la República, defendiendo a Morelos. Por Dios, Y lo es decía- mandatario de un estado, él tiene el mismo peso que un presidente de la República y debe de estar luchando por traer recursos a esta entidad. Y- No lo vemos, hay una ausencia. Esa sería la quinta vez que lo decimos. Espero que nos hagan el favor de escucharnos o de oírnos, pues lo entiendan. Veíamos a los gobernadores desde la Guelaguetza invitando al secretario de Hacienda y no lo hicieron porque estuviera muy guapo, porque Para le quisieran planear. mostrar el Estado. Los gobernadores se acercaron de la forma más amigable o diplomática que encontraron para empezar desde ese momento a platicar del presupuesto. Aquí llegamos al mes de enero y no teníamos un presupuesto aprobado. Y yo creo que no hay síntoma más palpable de que no tiene rumbo el Estado ni proyecto que no te preocupes por sacar un presupuesto. Y decían de Graco, es el amo y señor del Congreso, lo controla. Pues sí, pero había un proyecto Sí. y decían, es que el proyecto llevaba corrupción implícito, como le quieran poner, se aprobaba un proyecto. Caminaba. Y caminaba un proyecto. Había por lo menos la idea de en qué íbamos a calificar a Graco Ramírez, si se hacía o no hacía lo que tenía proyectado. Hoy No hay ni nada. siquiera tenemos idea de lo que planea. Pero no solamente es eso. También estamos viviendo un grave problema de ilegalidad en la entidad. Y no me refiero a la administración de justicia. Me refiero a lo que se está viviendo al interior del Congreso. En donde, de los 20 legisladores, 13 legisladores interpretan lo que a su parecer, no lo que la ley dice, no lo que la jurisprudencia dice, sino lo que a su parecer de ellos se interpreta como mayoría calificada e imponen sus decisiones, aprueban por encima de lo que marca la Constitución y inducen al Ejecutivo, y el Ejecutivo que está para corregir esas circunstancias lo acepta y se convierte en cómplice de esa ilegalidad. Entonces, no solamente existe una ausencia administrativa, no solamente existe una ausencia en la gobernanza y en la coordinación con los otros poderes, sino que también existe una ausencia en la vida jurídica de nuestra entidad. Y eso es tan grave, Peligroso. tan peligroso, que el día de mañana puede provocar que las instituciones que deberían estar al servicio de la sociedad tomen decisiones que puedan ser echadas por tierra ante un amparo, ante una controversia o ante cualquier circunstancia. Pero aquí viene lo más grave, de que el propio Congreso es responsable de auditar los recursos públicos. Es el responsable de auditar al Ejecutivo estatal
y a los ejecutivos municipales. Y hoy tenemos una gravísima ausencia en el Congreso del Estado a no tener un auditor, y se están manejando los recursos de manera discrecional. Hay una asociación de Morelos Rinde Cuentas, donde se ha hablado de las incongruencias entre lo presupuestado y lo ejercido, y eso es solamente en el Ejecutivo. Falta que se revisen los municipios. Entonces, hay una discrecionalidad terrible en la entidad, una ausencia de liderazgo, una ausencia del conocimiento de la vida pública, que hoy nos está colocando en una circunstancia delicada no solamente en materia de seguridad, sino también en la salud financiera de nuestra entidad. Y yo creo, y si no, corríjamelo, doctor, no tendría más conocimiento acerca de la política y la legalidad con la que se debe de manejar el Estado, pero yo creo que parte de ese discurso de que no van a aprobar los créditos que requieren muchos ayuntamientos y que requiere inclusive el gobierno del Estado, si es que tuviera un proyecto, que yo lo dudo que lo tenga, pero si lo tuviera tendría que estar pidiendo un préstamo. Y no lo pueden pedir precisamente porque esta ilegalidad que vive el Congreso, la institución financiera va a revisar de a de veras, ¿no? Va a revisar de a de veras si esos votos son legales. Es una institución financiera, de hecho, muchos de los préstamos que se piden en la vida civil los rehúsan precisamente porque hay vicios en propiedades, hay vicios en los contratos y prefieren no pasar el análisis de las instituciones financieras. En este caso me parece que es lo mismo, aunque nos engañen con un discurso de que no les vamos a aprobar a los ayuntamientos y no les vamos a aprobar a ningún tipo de endeudamiento, es un discurso falso en realidad, porque de fondo está que no quieren atravesar esta supervisión que tendrían que hacer los bancos respecto a la legalidad en la que está viviendo el Congreso y ver si la aprobación sería en un momento válida o no. Eso prefieren ahorrárselo y decir no. Y seguir, como dice, nadando de a muertito. Y el otro problema que, esto es en el Congreso, yo agregaría también otro vínculo. Esta disputa que existe, este pleito que se está alimentando desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial, está provocando un grave problema de seguridad en la entidad. De nada sirve que hagan un gran esfuerzo los oficiales con todas sus problemáticas que tienen los muchachos, los hombres y mujeres que se dedican al tema de seguridad en cada uno de los municipios, de detener delincuentes, de ponerlos a disposición del Ministerio Público, que el Ministerio Público con sus grandes dificultades inicie las carpetas de investigación, si cuando llegan al Poder Judicial llegan mal elaborados todos estos procesos de documentación y de investigación. Y entonces, en lugar de que el Ejecutivo coordine al Poder, a la Procuración de Justicia y a la Administración de Justicia para que se rompa ese círculo vicioso y el delincuente verdaderamente pague la afrenta que le hace a la sociedad, pues al no haber canales de comunicación, pues los delincuentes, así como entran, salen, man. No han sesionado, ¿no? ¿Cuántos meses llevan sin sesionar? El Poder Judicial. El Poder Judicial no ha sesionado, y las sesiones o las comisiones y sesiones que se han dado entre el grupo de la magistrada presidenta se han declarado inválidas. Incluso recientemente salió un fallo al respecto, una opinión de un tribunal, que me parece que, insisto, va a llegar un momento en que esto ya no va a ser posible sostenerlo y que necesariamente tendría que empezarse a revisar desde dentro del Poder Ejecutivo. El gobernador, si es que hay gobernador, Cuauhtémoc Blanco, tendría que empezar a tomar cartas en el asunto. Me parece que no le preocupa. Y me parece también lo más grave es que él pues está viendo en lo próximo, pues ver de qué manera encaja en un partido nacional, en un proceso electoral, pero no tiene la menor preocupación de lo que pueda dejar en el estado de Morelos. Es más, me parece que ni siquiera le preocupa que en un momento dado se entregue malas cuentas y basándose en su popularidad, pues servir como un activo político para un proceso nacional. Y yo agregaría a otro de los graves problemas que, contestando a tu pregunta al inicio de esta sección, que en lo personal me preocupa mucho, es la falta de desarrollo económico. Morelos en el 2019 tuvo una baja en la tasa de oportunidades de empleo, es decir, aumentó el desempleo en la entidad y no se está viendo en este momento la llegada de inversión nacional
o inversión que extranjera a pueda la ser. entidad. Y esa ausencia de oportunidades laborales va a ser un grave problema para las siguientes generaciones, porque va a ser una cápsula que va a ir creciendo, 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 va a ir aumentando la presión social y puede ser detonante de otro tipo de actividades, otro Temas tipo de de inseguridad. acciones. Puede ser la inseguridad, pero también no pierdas de vista el grave problema que esto significa con la migración, que es otro de los grandes problemas del país, en donde muchos morelenses, si no encuentran las oportunidades en Morelos, empiezan a migrar a otras entidades o a otros países, y esto se traduzca también en desintegración familiar, y la desintegración familiar en un problema social, y el problema social el día de mañana en un problema de inseguridad. Entonces, por donde le busques. Hoy veía las notas de educación, planteles educativos que no están siendo entregados cuando existe un compromiso del Ejecutivo para atenderlos y entregarlos en tiempo y en forma, y no los están entregando. Si a esos niños no les estás garantizando la educación y esos padres se sienten insatisfechos con un ambiente proclive a la violencia, pues estamos generando un caldo de cultivo que el día de mañana todos como morelenses lo vamos a lamentar, y que espero que cuando el señor gobernador vea, y lo digo con absoluta franqueza y absoluto respeto, vea esta entrevista, entienda que el señalamiento y la observación es para que se ponga las pilas, llame a cuentas a su gabinete y se pongan a trabajar, porque necesitamos que le vaya bien a Morelos, y eso pasa por el compromiso, por la actitud, por la entrega que tenga para el estado de Morelos, y que pues respetamos que le guste la cantada, pero que se Y la ponga a gobernar. patada, y la Y, Que se patada. y ponga a gobernar. diríamos, por lo menos, si no lo hace él, que le haga un resumen Pablo Ojeda, ¿no? Digo, pues sería, Lo creo, ideal. el indicado, porque yo dudo mucho que al gobernador le interese siquiera hablar de los temas de política. Pues esta plática está a todo dar, ¿no? La información del estar de cerca o cerca con quien encabezó parte del proyecto en la sección anterior es importante, es interesante, creo que a la gente le sirve mucho esto. Para ir terminando prácticamente, coincide en que la única solución, la única salida más cercana es el proceso intermedio, antes no hay manera. Soy un hombre que cree en la democracia, que me siento altamente comprometido con la vida democrática del país y del Estado, y soy un hombre que cree en las instituciones. No creo en el poder unipersonal o en el liderazgo de una persona que, sujeto de sus pasiones, pueda equivocarse en algún momento. Lo mejor es fortalecer nuestras instituciones, siempre perfectibles, pero en la medida que fortalezcas a las instituciones, en esa misma medida fortaleces al país y fortaleces al Estado. Hoy la figura del gobernador es una institución que necesita fortalecerse, que necesita asumir su responsabilidad y esperar los tiempos democráticos para los relevos y los pesos y contrapesos que hoy son tan necesarios en el desarrollo de la vida pública. Pedro. Pues solamente agregar, yo creo que le hace falta, este PRD le hace falta a la sociedad, y le hace falta representar esos votos que en algún momento, insisto, no coincidieron con el proyecto, si es que lo había, de la coalición Juntos Haremos Historia. Estos votos necesitan ser representados, y me parece que es algo que no se está respetando ni en el Congreso, y por supuesto tendríamos que hacer que estos partidos, como sociedad tendríamos que hacer que estos partidos que no ganaron, que no triunfaron, pero que sí tienen una representación, puedan ser pues el fiel de la balanza, se representar una oposición para que este gobierno pues empiece a cumplir con la Constitución, ya no hacer los grandes proyectos que esperamos de un gobernador, por lo menos que cumpla con la ley. Perdón, ¿no? Perdón, ¿No? sí. Pues básicamente solamente esperar a ver pues al próximo proceso electoral, el 2021. Estaremos muy al pendiente de lo que haga tanto el PRD como los demás partidos y actores A políticos. ver si logra recomponer y reposicionarse, ¿no? Esperemos que así sea. Por supuesto que lo seguiremos muy de cerca, por supuesto que estaremos evaluando todas las posibilidades que se presenten para el próximo proceso electoral, y por supuesto que confiamos en su liderazgo. Gracias. Confiamos en que pues el PRD vuelva a ser lo que era antes, que como ya lo he explicado pues, es medio complicado, pero por supuesto pues no los perderemos de vista. Pues, Héctor, agradecerles a ustedes la oportunidad de podernos dirigir con
todos los seguidores de Central Noticias y decirles, amigos todos, que en el partido político estamos comprometidos a recuperar el espíritu, el entusiasmo, las ganas, la cercanía con la sociedad, entendiendo que los errores que hemos cometido han quedado atrás, que ninguna persona se puede sentir dueño del partido político. Esta institución, el PRD, se debe a miles de mexicanos que han dado su lucha por una izquierda democrática para abrir y pluralizar esta institución que es nuestro país, nuestro querido México. En ese contexto, mis queridos amigos, yo seguiré haciendo la parte que me compete, trabajando con el mismo entusiasmo. Estoy en lo personal muy agradecido con el PRD. Asumo, ha sido el único partido en el que he militado y el único partido donde pretendo militar. Regresando siempre, en todo momento, a lo que es lo mío, que es mi vida profesional como médico, pero también entendiendo que si los médicos o los profesionistas de las distintas academias que tienen en el país no participan de manera objetiva, de manera crítica, de manera sensata en la transformación de México, entonces todos lo lamentaremos en el futuro. Doctor, pues muchas gracias, Oscar, Pedro. Amigos, amigas, gracias por estar atentos a esta transmisión como siempre. Encontrarán la misma a partir de esta semana en las redes sociales de Sur Digital. Así es, y agradecerles y pedirles por favor que nos hagan el favor de multiplicarlo, de compartirlo y ofrecerles una disculpa. Lo que están escuchando de fondo es el paro que reventó precisamente en mi casa, este paro que hay que decir, estamos apoyando en la medida de lo posible. Es importante que se escuche la voz de las mujeres. Sí. Hay una situación bastante trágica, creo que Morelos no es ajeno, y hoy veía una noticia muy dolorosa para mí porque Tlaltizapán es el primer lugar en feminicidios el año pasado. Y es algo que me aterra, es algo que me conmociona y es algo por lo que yo creo debemos estar muy atentos a lo que está ocurriendo con las mujeres. Ojalá en esta próxima semana tengamos una mesa organizada con las mujeres. Y terminando la idea de Pedro, se refiere a que como su esposa entró en este paro nacional, trajo a su hijo al estudio y que estamos escuchando, como dice Pedro, de fondo, ¿no? No, pero bendita responsabilidad, Pedro, totalmente. Poder tener a tus hijos y estar cerca de ellos y traerlo aquí a este espacio, a esta oportunidad, porque además yo coincido plenamente contigo. El tema de la violencia contra la mujer no es un tema de colores. No es un tema de si es del marrón, si es del amarillo, si es del azul. Es un tema cultural y educativo que todos tenemos que visibilizar. Las mujeres como las afectadas, pero los hombres en una autocrítica y en una autorrevisión de qué estamos haciendo para promover esa violencia social hacia la mujer. Es muy lamentable este dato que, digo, tú y yo somos de Tlaltizapán y lo vivimos, pero es más lamentable todavía que en México todos los días son asesinadas 10 mujeres. Eso nos lastima a todos y creo que todos tenemos la gran obligación de participar el próximo 9 de marzo de la forma como lo quieran hacer, es nuestra trinchera. Pero visibilizar que la violencia contra la mujer no puede seguir siendo tolerada. Gracias, doctor. Pues gracias. Esta transmisión, decía, en las redes sociales de surdigital.com.mx y también en las redes sociales y en el sitio web de centraldenoticias.mx. Muchas gracias. Buena semana. Gracias por su atención.